Buenas tardes y bienvenidos a Cine Informa, un programa vinculado a la actualidad en el que recibimos y entrevistamos a los protagonistas políticos en Cantabria, precisamente en vísperas de las próximas elecciones municipales y locales que se celebrarán en mayo. Desde aquí tratamos de aprovechar la oportunidad de hablar con ellos para conocer en profundidad a los candidatos electorales y políticos en activo a través de una entrevista. Hoy recibimos a nuestro segundo invitado, Álvaro Aguirre. Nació en Cascorciales en 1990. Es licenciado en Ciencias Políticas y de Administración por la Universidad del País Vasco. Es diputado del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria desde las elecciones autonómicas de 2019. Entre otras cosas, Álvaro Aguirre ha sido vicesecretario de Acción Política y Social de Nuevas Generaciones Cantabrias y desde 2018 ocupa la presidencia autonómica de dicha organización juvenil, aunque dicho sea de paso, comenzó su andadura en el Ayuntamiento de Cascorciales. Es también secretario nacional de la Comunidad de Nuevas Generaciones España y ocupa un puesto en la Junta Directiva Nacional del PP y forma parte de los órganos de dirección del Partido Popular en Cantabria. Álvaro Aguirre, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues vamos a comenzar el cuestionario. Como ha dicho Andrés, muchas gracias por venir, lo primero. Y bueno, la primera pregunta es que usted pues ya lleva 4 años de experiencia como diputado regional y queremos preguntarle cómo valora hasta el día de hoy usted esta experiencia de estos 4 años. Bueno, lo primero es me pedir que me tuteéis, porque eso de que te traten de usted con 32 años todavía cuesta, bromas aparte. La experiencia de estos últimos 4 años, bueno, yo diría que es una de las mejores experiencias de mi vida. Yo nunca imaginé estar en el Parlamento de Cantabria, aunque sí que es cierto que siempre me ha interesado la política. En cualquier caso, no he tenido una decepción, como han podido decir otros, sino todo lo contrario. Para mí ha sido un orgullo, una satisfacción defender los intereses de Cantabria. Me gustaría poder seguir haciéndolo y en cualquier caso el balance que yo hago es tremendamente positivo. Cuando uno entra en política tiene 2 opciones: ser honesto con uno mismo y decidir pasar el tiempo o no, o ser honesto con los demás, aparte de con uno mismo, y decidir que ese tiempo sea útil, el que tú dedicas sea útil para los demás. Esa ha sido mi opción siempre, desde el primer día que llegué al Parlamento de Cantabria, y lo será en todas las responsabilidades políticas o en cualquier cosa en la vida que ocupe. O sea, digamos que tiene una valoración más que positiva, ¿no? Sí, no, absolutamente. Repetiría 1 y 1000 veces, con todo, con lo bueno y con lo malo. Además es que en política hay muchos baches, hay incluso zancadillas, pero esas zancadillas que no te tiene por qué poner un compañero, que se me entienda bien, te tienen que hacer aprender. En cualquier caso, yo creo que todavía nos han quedado muchas cosas por hacer. Ojalá mi partido desde el gobierno, ojalá pueda ser útil también a los cántabros desde un partido que sustente al gobierno, y esa es en lo que además estamos ahora, que como sabéis tenemos elecciones en mes y medio. Su partido dice que sale a ganar, pero inevitablemente se necesitarán pactos para formar un gobierno. En el caso del PP hay 2 alternativas. ¿Con quién prefiere pactar? ¿Con Vox o con Revilla? Bueno, yo creo que hablar de pactos antes de las elecciones es en sí mismo no respetar de entrada la voluntad de los electores, ¿no? Todos, bueno, no todos, pero mi partido sale a ganar las elecciones. No sale ni a empatar ni a pactar con nadie. De eso hablaremos, si toca, a partir del 29 de mayo, el día después de las elecciones. En cualquier caso, nosotros aspiramos, mi partido aspira a lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario, tal y como sí le otorgan algunas encuestas hoy día en Cantabria, tanto las publicadas como las que no, porque mi partido también maneja sondeos que le dan una mayoría suficiente para gobernar. Es decir, estamos en el buen camino, pero nuestro objetivo ahora no es decir o pensar con quién vamos a pactar mañana, es gobernar mañana y poner encima de la mesa medidas en las que llevamos trabajando muchísimo tiempo y sobre todo de la mano de la sociedad de Cantabria. O sea, entonces, teniendo en cuenta esto que comentas ahora mismo, por ejemplo, en otros países como son Alemania o Francia, los partidos de extrema derecha pues sufren un veto por el resto de las fuerzas políticas, digamos, incluidas las conservadoras, pero en España, pues vosotros, desde el Partido Popular, lo veis como, digamos, un socio natural.
Entonces, en este sentido, ¿valoras positivamente tu experiencia o la experiencia en Castilla y León? Bueno, yo tengo que empezar puntualizando una cosa que acabas de decir. En Alemania, el Partido Alternativa por Alemania, que es el partido que se considera dentro del espectro de la extrema derecha, sí es cierto que hay una norma no escrita, un acuerdo entre los grandes partidos, entre los socialistas y los conservadores, junto con los liberales, de no pactar con ellos, y también con Die Linke, que es la extrema izquierda de Alemania. Por tanto, yo no considero a Vox un partido de extrema derecha, ni mi partido considera a Vox un partido de extrema derecha. A partir de ahí, si el Partido Socialista no considera a Podemos un partido de extrema izquierda, me parece bastante llamativo que intente imponer vetos que no se impone para sí mismos. Digo esto, ¿por qué? Porque si el Partido Socialista no tiene ningún problema en España en pactar con quienes han sido los herederos de ETA, Bildu, con quienes ha intentado romper España, Esquerra Republicana o Junts per Catalunya, que nadie se lleve las manos a la cabeza o se rasgue las vestiduras cuando un partido perfectamente dentro de la Constitución, como es Vox, alcanza legítimamente acuerdos de gobierno con el Partido Popular. Por tanto, en cualquier caso, Vox es una fuerza política que se encuentra dentro de la Constitución, que recibe votos como recibimos el resto de fuerzas políticas que estamos dentro de la Constitución, pero en cualquier caso mi partido aspira a gobernar con una mayoría suficiente, a ensanchar nuestra base social para encontrar una mayoría suficiente que nos permita llevar a cabo el proyecto que necesita España y sobre todo el proyecto que necesita Cantabria en solitario a poder ser. Bueno, ahora cambiamos de tema. Usted, como parlamentario cántabro, ha defendido las áreas de educación y juventud, donde, por cierto, el caso Renedo acabó con la salida del gobierno de la directora general, Alicia Renedo, por adjudicar contratos a una empresa en la que había tratado previamente. ¿Qué valoración hace de esta circunstancia? ¿Cree que se han dado las explicaciones suficientes? Bueno, yo creo que hechos tan lamentables como el que acabas de mencionar, el caso Renedo, el caso de la exdirectora general de Juventud, y digo ex porque duró en la dirección general 5 horas desde que se destapó este escándalo, no hacen otra cosa más que desacreditar la labor de los políticos. A mí me parece un absoluto escándalo que una señora que se va a la calle en el año 2019 por los líos internos del Partido Socialista de Cantabria, porque Pablo Zuloaga, cuando llega al gobierno de Cantabria con el Partido Socialista, hace una limpieza de todos los cargos de su partido que no le eran afines, entre ellas Alicia Renedo, pida a través de un correo electrónico, no lo digo yo, lo ha dicho la empresaria que la contrató, trabajo en algo que no podía trabajar porque una ley de incompatibilidades se lo impedía. Eso es el primer hecho vergonzoso. En segundo lugar, cuando Pablo Zuloaga, por puro interés personal y de supervivencia en su partido, rescata a Alicia Renedo de nuevo para el gobierno en el año 2021, si no recuerdo mal, tendría que haber comprobado en primer lugar de dónde venía Alicia Renedo y en segundo lugar tendría que haber vigilado qué estaba ocurriendo en su casa los meses después, cuando Alicia Renedo otorgó a dedo un contrato a la que hasta hace poco le había dado trabajo a ella, a la que hasta hace poco había sido su jefa. Violó la ley por segunda vez. En cualquier caso, el que además violó la ley de forma clara fue el consejero Pablo Zuloaga, quien nombró a Alicia Renedo, porque era el máximo responsable de lo que ocurría en esa consejería, es el máximo responsable de los contratos de esa consejería y es quien además tendría que haber informado al gobierno, al resto del gobierno de Cantabria, en este caso la consejera competente en materia de personal, de lo que estaba ocurriendo. En cualquier caso, hechos como ese lo único que hacen es desacreditar la labor de políticos honrados. La inmensísima mayoría de los políticos en España son honrados, no merecen ser puestos en cuestión por hechos vergonzosos como el de Alicia Renedo, del que ni ella ha dado explicaciones, ni su jefe ha dado explicaciones, ni el Partido Socialista ha dado explicaciones. Se han asumido responsabilidades políticas de forma muy tímida con la dimisión de la directora general de Juventud, pero en cualquier caso los jóvenes no merecemos tener a una directora que nos cuesta 80.000 euros al año en el gobierno amañando contratos para unas amigas de Cádiz. Bueno, al final lo que está claro es que cada partido tiene sus propios intereses políticos. Y bueno, una de tus adversarias en los debates parlamentarios ha sido la consejera de Educación, la regionalista Marina Lombo. Sin embargo, pues te despediste de ella desde la tribuna de una forma bastante afectuosa. Pero, ¿qué balance haces de su gestión y qué ha hecho durante estos 4 años, en tu modo de verlo? Precisamente ahora, antes de venir a esta entrevista, estaba trabajando en un informe sobre cómo ha quedado la legislatura en materia de educación. Estos 4 años han sido una página en blanco
para la educación en Cantabria. Era la primera vez que el PRC se tiraba a la piscina y decidía gestionar la educación en Cantabria. Nunca antes la Consejería de Educación la habían controlado los regionalistas, siempre había estado en manos del PP o del Partido Socialista. Y claro, cuando uno es tan osado de pedirse, entiéndase bien, controlar o gestionar la segunda cartera en Cantabria en volumen de gasto, con 569 millones de euros al año, solo superada por Sanidad, y es regionalista, tiene que tener en cuenta dos cosas. Uno, que no tiene experiencia, no la tenían. Dos, que no tienen proyecto, no lo tenían. Se presentaron a las elecciones los de Revilla con un programa electoral de educación que eran 7 frases, literalmente 7 frases para 569 millones de euros. Quiero que pongamos esto en perspectiva. Y en tercer lugar, no tenían ningún tipo de apoyo. Ni siquiera les cogían el teléfono en el Ministerio de Educación en Madrid. En cualquier caso, ¿el resultado cuál es? Cantabria ha perdido 4 años de avance en educación, 4 años en los que la pandemia sí ha lastrado mucho, pero el desconocimiento y ese arrastre de pies de los regionalistas una y otra vez en materia educativa, porque no tienen ningún tipo de rumbo, ha hecho que sean 4 años de oportunidades perdidas para Cantabria. No se ha reducido la tasa de interinidad de los profesores en la región de forma notable, o tal y como pedían. No se ha alcanzado un gasto en educación en Cantabria del 5% del Producto Interior Bruto regional, que sería de unos 650-80 millones de euros. Seguimos 100 millones por debajo. No existe una verdadera conexión de la formación profesional con el mundo de la empresa, lo que es importantísimo en esta región, en la que hay que detectar nuevas oportunidades de formación en base a las necesidades del tejido productivo de Cantabria. No se ha inaugurado ni una sola obra de calado en infraestructuras educativas, solo se ha hecho la ampliación de un instituto en Colindres que llevaba pendiente desde el año 2013. Y todo eso, además, desprotegiendo a los más vulnerables con ni un solo euro más de ayudas, por ejemplo, en programa de gratuidad de libros de texto, sin mejorar notablemente la convivencia en los centros y sin un plan para la erradicación del acoso escolar. Y además, con una gran asignatura pendiente a pesar del reguero de millones que ha llegado con los fondos europeos, porque la digitalización en el entorno educativo en Cantabria hoy día ni llega a todos los alumnos de Cantabria, ni llega a todas las zonas de Cantabria. Bueno, continuando con educación, ¿eres partidario, por ejemplo, de mantener el calendario escolar en Cantabria como está hasta ahora, con vacaciones cada 2 meses? ¿Crees que se han analizado los resultados y hay datos que confirmen que beneficia a los niños? Bueno, yo creo que este ha sido un debate que desde la Consejería de Educación del que se ha intentado huir en toda esta legislatura. Mi grupo parlamentario, mi partido, del Partido Popular, de lo que somos partidarios es de abrir un proceso de diálogo real con la comunidad educativa. Tanto los docentes, representados en este caso los sindicatos, como las familias, como los alumnos. Si uno no se sienta a buscar un consenso, nunca llegará a un consenso. Si FAPA, la Federación de Padres y Madres de Asociaciones de Padres y Madres de Cantabria, recurre al calendario escolar, espera que al menos la Consejería de Educación se siente con ellos en futuras convocatorias para aprobar el calendario escolar. No lo han hecho. Si la Asociación de Directores de Cantabria dice que está sobrepasada por toda la carga burocrática que el gobierno descarga sobre los equipos directivos de los centros y tienen que trabajar incluso en periodos no lectivos para poder cumplir con toda esa maraña administrativa que la Consejería de Marina Lombó les obliga a hacer, no estás dialogando con los equipos directivos de los centros. Si la Junta de Personal, que representa a todos los sindicatos, a los 7, con representación actualmente de todos los espectros posibles en Cantabria, pide la dimisión de la consejera de Educación por su incompetencia en la gestión de la pandemia en materia educativa, no estás hablando con los sindicatos. Entonces, es muy llamativo que la consejera o el gobierno de Cantabria, en este caso de Miguel Ángel Revilla, saque pecho sobre un calendario escolar que en este caso yo no voy a entrar a discutir en el fondo del calendario. Lo que quiero decir es que ha sido una vez más impuesto, como todo. Ellos han aplicado en todo momento, en todas las decisiones importantes, la fórmula de estos son lentejas. Si las quieres, las tomas y si no, las dejas. Y bueno, como has comentado antes un poquito el área de educación, te quería preguntar, en lo que viene siendo el área de juventud, si a tu modo de ver se han dado durante estos años los pasos suficientes o los más acordes a lo que demandan los jóvenes. O sea, ¿cuál crees, en tu opinión,
qué son los principales problemas o las principales demandas que tienen los jóvenes. Juventud ha sido una de las mayores frustraciones que yo me he encontrado en la gestión parlamentaria, en el ámbito parlamentario. ¿Alguien conoce al consejero de Juventud de Cantabria? ¿Vosotros conocéis al consejero de Juventud de Cantabria? ¿Sabéis quién es? No. Pero es que ese problema, eso es un problema no vuestro y no es vuestra culpa. El problema es el propio consejero de Juventud, que ni siquiera se ha molestado, ni se ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque no le importa la juventud, no le importa a los jóvenes. Pablo Zuloaga, el número 1 de los socialistas de Cantabria, es el consejero de Juventud de este gobierno, el vicepresidente. Pero nunca un consejero de Juventud ha hecho menos por los jóvenes que en estos 4 años. Resulta muy llamativo cómo 4 años después y 3 directoras generales de Juventud después, cesadas o dimitidas por escándalos, me da igual, Cantabria sigue sin tener la ley de juventud que prometió el vicepresidente cuando llegó al gobierno en el año 2019. El Consejo de la Juventud, pese a haber una ley que lo creara y lo volvía a poner en marcha, aprobada en el 14 de febrero del 2019, no se puso en marcha hasta octubre del 2020. Y cuando se puso en marcha, el consejero de Juventud ignoró el Consejo de la Juventud primero y lo asfixió económicamente después. El Consejo de la Juventud es un órgano plural, abierto, participativo, muy a pesar del consejero de Juventud, en el que se iba a dar voz a los jóvenes de Cantabria para que participaran en las políticas activas que más les afectaban. Y ahí te contesto lo que me preguntabas. Educación, empleo, vivienda, emancipación, transporte, medio ambiente, digitalización, cultura, asociacionismo. De eso quieren hablar los jóvenes. A eso quieren los jóvenes que se dedique el consejero de Juventud. No hacerse fotos en los premios Thalía con cualquier famoso que pasara por delante. Quiero decir, cuando tenemos a los mandos a alguien que solo piensa en mirarse al espejo, no es capaz de ver más allá del espejo. Y eso es lo que ha ocurrido con los jóvenes de Cantabria. Seguimos teniendo un 18% de paro juvenil. Nadie ha revertido eso. Solo 1 de cada 10 jóvenes de Cantabria se puede emancipar. Somos los últimos por la cola en la tasa de emancipación juvenil en España, solo por delante de Castilla-La Mancha, también del PSOE, por cierto. Y la tasa de abandono escolar está en torno al 9%. Muy lejos, por ejemplo, de una comunidad como de nuestro entorno, como puede ser el País Vasco. Por tanto, creo que en absoluto los jóvenes pueden sentirse representados, ni reconocidos ni orgullosos de un consejero al que ni siquiera conocen y que, por supuesto, no ha hecho nada por ellos que no sea hacerse fotos a costa de ellos. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre Revilla, quien vuelve a ser candidato con 80 años. Tenemos una consejera de Educación con 73 años y un presidente del Parlamento con 67 años. ¿Consideras que la edad media de los políticos cántabros es demasiado elevada? ¿Y crees que dónde están los jóvenes y por qué no se abren paso en la política? Bueno, yo nunca podré decir a alguien que no se dedique a la política o que no tenga responsabilidades en política por la edad. La edad es un grado. En cualquier caso, yo sé lo que es ser joven y que no te den oportunidades en política por el hecho de ser joven. Creo que eso es un muro, un techo, una pared de cristal que tenemos que ir derribando los propios jóvenes que estamos en política. Yo cada vez soy menos joven. Yo ya tengo 32 años. Cuando llegué al Parlamento de Cantabria tenía 28. En cualquier caso, yo tuve que escuchar comentarios, no de compañeros, pero tuve que escuchar comentarios como: qué joven para ser diputado, te quejarás. Bueno, yo en cualquier caso siempre he pretendido dar voz a aquellos a los que me siento más próximo, a mis iguales, a mis amigos, a mis compañeros, a la gente joven como yo que las está pasando canutas o se tiene que ir de Cantabria porque aquí no hay oportunidades. Entonces, si los propios jóvenes no somos los mejores altavoces de lo que nos afecta directamente, ¿quién lo va a ser? Para eso es fundamental, y yo soy partidario de que a los jóvenes se nos dé oportunidades en política, pero no por el hecho de ser jóvenes, sino por el hecho de que nos merecemos demostrar que valemos. Somos la generación o de las generaciones mejor preparadas de la historia de España y tenemos que tener la suficiente valentía de dar un paso al frente muchas veces. Las estructuras de los partidos son fundamentalmente o tradicionalmente muy rígidas, siempre en ese sentido. Cuesta. Fijaos, hace 30 años costaba muchísimo que se diera una oportunidad en política a una mujer. Hoy día eso es impensable. Eso es impensable.
¿Por qué un joven tiene que ver cerradas puertas en política o en cualquier aspecto de la vida por el hecho de ser joven? Yo me rebelo ante eso y me gustaría que todo el que pensara como yo se rebelara también. Yo he tenido que ser muchas veces muy crítico en mi partido y alzar la voz a nivel interno, decir, es que somos jóvenes, estamos muy preparados, tanto o más como alguien que tenga 40 o 50 años, no tenemos tanta experiencia, pero si nunca nadie nos da una primera oportunidad, nunca podremos demostrar lo que valemos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, si algo yo, por ejemplo, me quedo como responsable actualmente todavía de los jóvenes de mi partido, es que hemos conseguido también derivar muchos muros dentro de la casa para poder llegar a más jóvenes fuera de la casa, ¿no? Por eso, en estas próximas elecciones municipales y autonómicas, mi partido va a tener en torno a 20 de los 102 candidatos a las alcaldías de Cantabria menores de 30 años. Yo he sido parlamentario, hacía muchísimos años que no había un parlamentario del Partido Popular. Tenemos récord de concejales menores de 30 años, es decir, el Partido Popular es un ejemplo, ha sido ejemplo, por ejemplo, al situar a las mujeres porque lo merecían y porque tenían que estar ahí al frente de puestos de responsabilidad. Hemos tenido la primera mujer presidenta del Congreso, del Senado, la primera comisaria europea, la primera alcaldesa de Madrid, la primera vicepresidenta del Gobierno. Por tanto, creo que lecciones a nosotros en ese sentido ninguna. Y mucho me temo, para desgracia de otros, que lecciones a la hora de dar oportunidades a los jóvenes al Partido Popular también ninguna, pero porque lo acabamos desmintiendo por la vía de los hechos. Pues un poco por último, ya para acabar el cuestionario y a raíz de esto que comentas ahora mismo, en Cantabria siempre se apuesta muy fuerte o se ha apostado muy fuerte por el turismo, pero los empleos que se crean vinculados a esto, a la organización del turismo, en su mayoría son en la hostelería. Entonces, ¿qué hacemos con los jóvenes que no encuentran un trabajo especializado de lo que han estudiado, de la carrera que han hecho y que tienen que salir al extranjero para desarrollar su vocación o para poder encontrar un empleo? Fíjate, yo muchas veces escucho al presidente Revilla decir que esta es una comunidad autónoma 365 en materia turística, que aquí se puede hacer turismo o tenemos oportunidades, recursos naturales para ofrecer ser destino turístico en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Tenemos turismo de playa, turismo de nieve, turismo de montaña, turismo de interior, turismo de ciudad. Pero eso no se termina de traducir en medidas concretas para desestacionalizar el turismo en Cantabria. Es evidente que en Cantabria falla algo desde la base, que es una mayor formación en el ámbito del sector servicios, en el sector terciario, y en segundo lugar, la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en base al aprovechamiento de nuestros recursos dependiendo de la zona. Sí que es cierto que está aflorando muchos negocios de jóvenes emprendedores en núcleos rurales que deciden abrir una quesería junto con un alojamiento rural, una bodega, una empresa de multiaventuras, sobre todo en núcleos pues, como Campó o la comarca de Liébana, ¿no? Pero echo de menos, y sobre todo ellos, que son los quienes arriesgan todo lo que tienen, más apoyo por parte de la administración. Por tanto, vamos a dejarnos ya de frases huecas y vacías de 3 segundos enlatadas en el hormiguero, en prime time, y vamos a centrarnos en la base fundamental, que es más formación para después más y mejores oportunidades en el empleo, aprovechando al máximo todos los recursos que tiene Cantabria. Me gustaría que esta fuera una tierra en la que los jóvenes se tuvieran que ir de aquí porque quisieran, por voluntad propia, y no obligados porque aquí no tienen futuro laboral o ni siquiera pueden formarse lo que quieren. Vale, pues bueno, muchísimas gracias por el cuestionario, ya hemos acabado con él y ahora, bueno, Andrés te hará unas preguntitas más amables. Efectivamente, Álvaro, como ha dicho mi compañero Mario, ahora es el turno de unas preguntas cortas, unas preguntas rápidas. Siendo la primera de ellas, ¿cuál es su rincón favorito aquí en Cantabria? Liébana, Potes. Sin ninguna duda. Y soy de Castro, pero Potes. ¿Algún motivo en especial? ¿Algo que te inspire? Por un apego familiar. He pasado muchos veranos allí con mi familia. Mi familia tiene una casa allí y bueno, yo creo que los mejores recuerdos de mi niñez, si tuviera que cerrar los ojos y pensar en algo, sería Potes, Liébana en verano. Y bueno, vamos a pasar ya al cine. ¿Alguna película que te inspire o que te llene de alguna emoción? Película no, pero soy bastante aficionado a las series. Y en este caso yo soy además bastante friki de las series de tramas de política y tal. Y Scandal, por ejemplo, que va sobre una asesora política de la Casa Blanca, me dejó flipado. Y bueno, ¿qué me dices de las redes sociales? ¿Cuál es tu preferida?
A ver, yo soy muy de Instagram, pero tengo todas básicamente un poco por contexto, por obligación, pues eso, como me dedico a la actividad política, servicio público, también por llegar un poco más. En cualquier caso, cada una tiene su público, en cada una subo un contenido distinto, no todas las dedico a la actividad política, pero yo en la que meto horas es en Instagram. Y bueno, antes mencionabas Potes, Liébana y demás. Eso, para muchos cántabros no está a tiro de piedra como tal, pero ¿qué plan perfecto de domingo nos propones? Un plan perfecto de domingo en cualquier playa de Cantabria en verano con mis amigos y aunque sea con unos bocatas pasando el día y sobre todo si no se trabaja al día siguiente mejor. En cualquier caso, aquí mismo sin ir más lejos, Santander es una ciudad que sobre todo en los meses de verano, aunque ahora también cada vez más en invierno, hay cosas para hacer desde primera hora de la mañana hasta la hora que quieras. De todas maneras, yo soy muy de brunch los domingos, ¿eh? Y bueno, vamos a dejar ahora de lado un poco esa faceta personal y vamos a retomar la política. ¿Te consideras una user? Yo fui compañero de Isabel Díaz Ayuso en Génova cuando ella era trabajadora del equipo de comunicación del partido. A user siempre, claro. Y bueno, vamos a seguir con las preferencias dentro de tu propio partido incluso. ¿Pablo Casado o Alberto Núñez Feijóo? Cada uno en su faceta, en su época han sido unos excelentes presidentes. Pablo Casado es un amigo personal y Alberto Núñez Feijóo es el próximo presidente de los españoles al que le debe mucho el Partido Popular. Y bueno, antes hablábamos de la edad, ¿no? Una pregunta que te hacía mi compañera Julia y hablabas tú de la juventud, ¿no? ¿Ligado a esto? ¿Te consideras el Peter Pan de la política? No me considero ningún Peter Pan, la verdad. Tengo bastante más los pies en el suelo que Peter Pan. Y bueno, ya para acabar, hace no demasiado tiempo, te acordarás incluso, recibisteis una visita en el Parlamento, una visita un poco peculiar, de una vaca, exactamente. Revilla, en esta visita, dijo que este animal tenía más derecho incluso que varios de los presentes al estar allí. ¿Te diste por aludido? Bueno, yo tengo que decir que mientras la vaca estaba en el Parlamento yo estaba cogiendo un avión, por lo que yo me perdí el esperpento de la vaca en la sede de la soberanía de todos los cántabros. Luego los propios políticos nos quejamos de que la política está desprestigiada, pero metemos una vaca en el sitio donde aprobamos las leyes que rigen el futuro de más de medio millón de cántabros. En cualquier caso, perdóname, repíteme la pregunta. Si te diste por aludido de alguna forma por esas declaraciones. Bueno, yo hace tiempo que he dejado de darme por aludido por las excentricidades de un presidente del gobierno que ha perdido el norte y que no entiende que su tiempo ya ha pasado. Perfecto, pues hasta aquí las preguntas cortas, Álvaro, muchas gracias. Y bueno, llega la hora de despedir esta segunda entrega de CESINE Informa. Muchas gracias, otra vez, insisto. Gracias a vosotros. Por pasarte por aquí, por tu tiempo y por tus respuestas. Y nada, gracias también al equipo de Trasecada, Marco Timáñez a la cámara, Ana Rodríguez a las redes sociales y Félix Pérez de la dirección, también con Ola Agüero, responsables de este proyecto. No olvidéis estar atentos a nuestras redes sociales, en Twitter, CESINE Informa e Informa CESINE en Instagram.